Estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias al pastor por la invitación. Pienso que el micrófono está funcionando. Sí. Gracias. Quiero comenzar contándoles una experiencia. Yo tengo un amigo pastor que me contaba que cuando él comenzó en el ministerio tuvo una situación un poco compleja, porque un hermano se acercó un día y le dijo: pastor, yo quiero que usted vaya a predicar, a tener una palabra de oración, a tener una bendición especial en una actividad que estamos planificando, desarrollando. Y él, un joven pastor deseoso de predicar: sí, yo voy, no hay problema. ¿A dónde? Dice: pastor, es un poco más complejo, porque no es en un sitio común y corriente donde normalmente se habla de la palabra. Y el pastor le dice: no hay ningún problema, yo estoy en la mejor disposición de ir a donde sea. Dice: pastor, es en una discoteca. Le dice: bueno, hermano, normalmente los pastores no vamos a hablar en las discotecas. Le dice: pastor, pero es que yo quiero que usted nos dé una bendición. Es para el programa del 31 de diciembre. Es el programa de fin de año. Y yo quiero que usted vaya para que nos dé una bendición para el año nuevo. Bueno, hermano, yo tendría que pensarlo, pero puede ser que vaya. Yo voy a ver cómo pienso, oro. Pastor, hay algo que no le he dicho que es importante. Sí, hermano, ¿cuál es el problema? Dice: es que esta discoteca es un poco distinta a todas las discotecas. Le dice: hermano, no entiendo cuál es el problema. Le dice: lo que pasa es que esta es una discoteca que, disculpa hermano, no lo entendí, que las personas que van ahí normalmente son homosexuales. El pastor le dice: hermano, yo voy a poner esto en oración, voy a orar y yo le voy a decir a usted si voy o no voy a esa actividad. Fue corriendo a buscar al pastor de la iglesia, porque él era el pastor asociado, él era el pastor de jóvenes, estaba comentando. Le dijo: pastor, tengo un gran problema. Le dice: ¿cuál es el problema? Le dice: me han invitado a predicar. Qué bueno, excelente. Dice: el problema es que es a una discoteca. Le dice el pastor: hijo, normalmente los pastores no vamos a esos lugares. Le dice: pastor, hay otro problema. Le dice: ¿cuál es el otro problema? Dice: es que es una discoteca frecuentada por hermanos homosexuales. Le dice: hijo, yo pienso que te están metiendo en muchos problemas. Evita mejor ese tipo de lugar. Pero ponlo en oración. Esta semana él tenía una reunión con su concilio y estaba el presidente del concilio, que era un viejito, pastor. Y cuando terminó la reunión, él le dice: yo necesito hablar con usted. Le dice: ¿sí? ¿Qué quieres hablar conmigo? Le dice: pastor, es que tengo un problema. Y le dice: ¿y cuál es tu problema? Le dice: es que me han invitado a predicar. No entiendo el problema. Dice: pero es a una discoteca. Y es una discoteca frecuentada por homosexuales. El pastor lo ve. Le dice: hijo, ¿por qué tú estudiaste para pastor? Dice: para predicar el evangelio. Me dice: tú me respondiste la pregunta. Que Dios te bendiga. Después de pensar, después de orar, después de estar en esa gran incertidumbre, llamó al joven que lo invitó. ¿Dónde es el lugar que voy a predicar? Dice: bueno, tal sitio, a tal hora. Llegue 5 minutos antes de las 12, porque después de las 12 usted va a orar. Ok. Llegó el día,
el 31 de diciembre, el pastor llegó ahí. Era una fiesta desenfrenada de ruido, luces, alcohol y de todo. Y él por allá en una esquinita, calladito. Llegó las 12, recibieron el año. De repente, prenden toda la luz. Y el joven, emocionado, dice: hoy me acompaña una persona especial, una persona importante en mi vida, que yo la he invitado para que nos dé la bendición para el año que viene. Sin más preámbulos, mi amigo, el pastor. El pastor abre su Biblia, les habla, porque de tal manera murió el mundo y ha dado su primogénito, para que todo aquel que le crea no se pierda hasta que no tenga nada. Dios se hizo hombre, vino a morir por nosotros los pecadores, para salvarnos. Dios tiene un plan para salvarnos, y en la agenda de Dios está que ustedes hoy se van a encontrar con Jesús. De repente comenzaron a llorar algunos, comenzaron a amarse algunos, comenzaron a irse algunos. El pastor oró y la fiesta que estaba planificada hasta las 10 de la mañana del día siguiente se acabó. Si usted está aquí pensando que vino por accidente, porque no tenía nada que hacer en el día de hoy, si usted está aquí pensando que vino porque se levantó temprano, porque anoche no pudo dormir, yo quiero decirle, mi querido hermano, que usted está en la agenda de Dios y Cristo planificó que hoy usted se iba a encontrar con Él. Hace muchos años, cuando el pastor Max era pastor en Río Piedras, un día me invitaron a predicar y yo fui y prediqué, y cuando salí me encuentro con un hermano. Me dice: hermano, yo no lo conozco a usted. Yo: mucho gusto. Dice: yo soy visita. Mucho gusto. Me dice: yo no iba a venir hoy. Le digo: sí, ¿por qué? Dice: porque es que anoche el hermano que me trae me llamó y me dijo que el pastor hoy no estaba, que él no iba a predicar hoy. Y como él no sabía que iba a predicar, me dijo: mejor no vaya, que el que va a predicar no predica bien, de seguro no predica bien, así que no venga. Pero yo no pude dormir anoche, y como no pude dormir me vine para la iglesia, y hoy he decidido aceptarlo. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, al libro de Lucas, versículo 19. En las próximas 3 horas vamos a estar hablando de este capítulo. Amén. ¿Qué nos dice Lucas? Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Lucas capítulo 19, versículo 1. Lo primero que quiero mencionarles es que es el final de la etapa evangelística de Jesús. El regreso del último viaje de evangelismo de Jesús. Y ese regreso tiene varias historias importantísimas. Si usted va al capítulo anterior, usted va a encontrar por ahí, como en el versículo 18, que está la historia del joven rico. Si usted va en ese capítulo anterior, como en el versículo 35, está la historia, entrando también en Jericó, acercándose a Jericó, está la historia de un cieguito que comienza a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, que todos lo trataban de callar. Y entonces Jesús le dice: déjalo venir. Y cuando viene le dice: ¿qué quiere que tú hagas? Le dice: quiero ver. Le dice: tu fe te ha salvado, ve. Estas dos historias anteceden a esta. Miren lo interesante. Jesús no tenía por qué pasar por Jericó, porque Jesús iba de Galilea a Jerusalén. Jesús dio una vuelta para pasar por Jericó, y esta vuelta que dio Jesús fue simplemente
para encontrarse con estas tres personas, porque estas personas estaban en la agenda de Jesús. Pero hoy nosotros solo vamos a estar hablando de Zaqueo. ¿Qué nos dice el versículo número 2? Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Lo primero que tengo que decirles es que Zaqueo es el diminutivo de Zacarías. O sea que es una especie de apodo, de sobrenombre, que lo hacían probablemente para burlarse de él, porque él era enano, él era pequeñito. Entonces lo llamaban por su diminutivo, simplemente por su condición. Ahora, nos dice que era publicano, que era muy rico, que era cobrador de impuestos. Miren lo que sucedía con los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos odiaban a los romanos. Los romanos les llegaban a cobrar hasta el 50% de impuestos. Altísimo. Nosotros nunca pagamos 50%, no hay forma. Pero fuera de ese impuesto que le pagaban a los romanos, ellos tenían que pagarle impuesto al rey Herodes. Y fuera de ese impuesto que ustedes le pagaban al rey Herodes, tocaba pagarle el 10% para el templo. Así que esas pobres almas vivían para pagar impuestos. ¿Qué pasaba? La idea romana era que las personas se empobrecían con esos impuestos y terminaban siendo esclavos por las deudas. Recuérdense que los romanos odiaban a los judíos porque los judíos habían mantenido una guerra de guerrillas contra los romanos y le habían matado muchísimos soldados. Así que era un odio fuerte que tenían contra los judíos. Ahora bien, los judíos que se vendían y trabajaban con los romanos para explotar a los judíos, pues eran considerados traidores. Y ese era Zaqueo. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, porque él no conocía a Jesús. Había escuchado hablar de Jesús, pero no lo conocía. Mas no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Mire qué interesante. Era la multitud la que no lo dejaba ver a Jesús. Puede ser que a usted, mi querido hermano, sea la multitud la que no lo deja ver a Jesús. Sea sus vecinos los que no lo dejan ver a Jesús. Sea su familia la que no lo deja ver a Jesús. Puede ser que sea la iglesia la que no lo deje ver a Jesús. Tiene que estar pendiente que no haya obstáculos que le impidan ver y seguir al Maestro. Entonces Zaqueo, corriendo delante, subióse a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. Y yo creo que esto es de las cosas más interesantes que tiene la historia. ¿Qué si yo le digo a usted que el sicomoro era un flamboyán puertorriqueño? Por supuesto usted no me va a creer. Pero la segunda pregunta que usted se va a hacer, ¿y cómo llegó un flamboyán puertorriqueño allá? Entonces, ¿por qué nos dice el tipo de árbol que era? Rara vez dice en la Biblia el árbol que es. Dice un árbol o una higuera cuando son higuera. El sicomoro es un tipo de higuera. ¿Pero por qué nos dice un sicomoro? Ah, porque el sicomoro es una higuera africana del norte de África. Usted ha escuchado de esos ataúdes de los faraones y lo hacen de madera de sicomoro. De allá es originario el sicomoro. Entonces la pregunta que usted me hacía con el flamboyán, ¿y cómo llegó el sicomoro a Jericó? Yo le contaba que Jesús había planificado el encuentro con Zaqueo. Muchos años antes, había permitido, probablemente un ave, había llevado una semillita al lado del camino dentro de la ciudad. Y había cuidado
esa semillita para que ningún pajarito se la comiera. Y cuando creció la matita, cuidó a la matita para que ningún burro, ninguna cabra, ninguna oveja, ningún chivo, ninguna vaca se lo comiera. Y creció. Y el sicomoro es un árbol que llega a medir 20 metros. Pero un enano como Zaqueo no puede subirse en un árbol de 20 metros. Entonces Jesús permitió que una persona construyera una casa que le impedía que el sol le diera al árbol para que el árbol creciera curvo y Zaqueo pudiera subir fácilmente al árbol. ¿Y usted cree que fue una casualidad de que Jesús se encontró con Zaqueo? ¿Usted cree que es una casualidad que usted esté hoy aquí pudiendo estar en la playa en un día maravilloso de verano? No. Cristo tiene un plan para usted, así como lo tuvo para Zaqueo. Amén. Continuamos. Próximo versículo. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ustedes saben que esta frase, hoy es necesario, se traduce en muchas ocasiones: tengo que posar en tu casa. No sé si su Biblia dice tengo que. Esta frase se usa como 5 veces, la usa Jesús en el Nuevo Testamento, como en 5 ocasiones. Y quiere decir que es indispensable que suceda. Sí, quiere decir que tiene que suceder. Así como hoy Jesús tiene en su agenda el encuentro con usted y conmigo. Seguimos leyendo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, un publicano, imagínate, un inmundo. Por eso yo le decía, queridos hermanos, hay veces los obstáculos no son del enemigo, como nosotros decimos, no es que el enemigo, no. Puede ser aquí mismo, puede ser de nuestra familia, puede ser de nuestros amigos. Tengan cuidado con los obstáculos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo 4 veces. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Primera pregunta: la mitad de lo que tenía. Imagínense que usted es una persona trabajadora que lleva muchos años trabajando y tiene una casita que cuesta $100,000, o 200,000, o 300,000, o 500,000, o $1,000,000. Y usted se encuentra con Jesús y dice: la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Eso significa que usted va a ir al banco, va a sacar la mitad de esa casa, si es $1,000,000, medio millón, si es 300,000, 150,000, si es 100,000, 50,000, y lo da a los pobres. Realmente estaba convertido, ¿sabes? Realmente estaba convertido. Ya no le importaban las cosas materiales. El que toda su vida había pasado persiguiendo la riqueza, ya no le importaba. Y entonces dice algo que lo dice Éxodo, por cierto, Éxodo 22:1. Dice: y si le he robado a alguien, le devuelvo 4 veces. Éxodo dice que el que roba un buey tiene que devolver los 5, porque el buey es un animal de trabajo, es como si fuera que se robara el tractor para la siembra. Y en el caso de las ovejas, las vacas y estos otros animales, pues 4 veces. Y él dice: mira, si yo le he robado a alguien, le devuelvo 4 veces. Yo supongo que aunque todos pensamos que era ladrón, y aunque las personas de la Biblia, los que estaban ahí, los amigos y los vecinos, pensaban que era ladrón, él no era ladrón, porque va a atreverse a decir: si le he quitado a alguien, le devuelvo 4 veces. Créame que él estaba seguro que no le debía a nadie, porque si no, no lo hubiera hecho. Ahora, me llama la atención
de lo que dice Jesús. Vine a salvar pecadores. Hay veces pensamos que la iglesia es un club de santos. Lo pensamos. Yo crecí pensándolo así. De segunda. Eso están ahí esas columnas de la iglesia, que los voy a ver en el cielo. Pero yo pienso que la iglesia se parece más a un hospital. A un hospital de enfermos. Un hospital de enfermos. Porque Dios vino a salvar pecadores. Los fariseos se creían santos. Los fariseos pensaban que ellos con sus obras ganaban el cielo. Y ellos se jactaban de eso. Decían, pues si nosotros guardamos la ley a la perfección. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, sepulcro blanqueado. Dice, ustedes tienen una religión o hablan de una religión y viven otra cosa. El llamado en el día de hoy es: tenemos que vivir lo que necesitamos. Tenemos que encontrarnos con Jesús. Hoy a las 12:10 de la mañana. Hoy 27 de julio. Tu nombre está escrito en la agenda de Jesús. Me voy a encontrar con el hermano José, María, Ana, Pedro, en la iglesia de Santa Rita. ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a decir como Zaqueo, bueno, hay mucha gente y no puedo aceptarlo? ¿O vas a pensar como el Zaqueo positivo, vamos a buscar la alternativa para llegar a eso? Si el sicomoro es la alternativa, usamos el sicomoro. Vamos a buscar una oportunidad para encontrarnos. Si hoy te quieres encontrar con Jesús, yo te invito a ponerte de pie, a decirle, Señor, aquí estoy. Soy un pecador, pero quiero que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Y estoy seguro que Jesús va a caminar contigo desde hoy hasta la eternidad. Vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Hemos venido a encontrarnos contigo, Señor, porque entendemos que estamos en tu agenda, que somos parte de tus planes, que tú llevas años trabajando para este encuentro. Y ahora, Señor, queremos que derrames tu Santo Espíritu para que trabaje en nuestras vidas y nos vaya transformando para llegar a tener un carácter, Señor, a semejanza de tú. Ahora, Señor, despide a tu iglesia con la bendición que le dabas en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. ¿Sabes? Como que se me había hecho una pausa de la realidad. ¿Dónde se para? No le veo. Vamos entonces a... Listo, hermanos. Le agradecemos a Samuel, ¿verdad? Por esta hermosa, este hermoso que hemos podido escuchar.